Muy buenos días, gracias por la invitación, Coco, y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación. Estamos llegando a todo el sur del país, especialmente y también del mundo a través del Face, pero en radio estamos 91.5 en la FM y por supuesto nos sentimos contentos de contar con usted. La gente del sur de Lima quiere saber por qué Vizcarra hasta ahora no cae, o sea, qué tan fuerte es, qué tanto ha corroído la justicia en el país como para tener esa fuerza que lo defiende tanto. Lo hemos anunciado antes, lo hemos denunciado de manera reiterada. Martín Vizcarra goza de impunidad, goza de fiscales y de jueces que lo han venido protegiendo, encubriendo, sustrayendo de la acción de la justicia, generando situaciones menos graves de las que debería, por ejemplo, haberse tomado en cuenta para dictarse una prisión preventiva solicitada el año 2020, que tampoco fue acogida por el Poder Judicial. Pero esta sindicación que muchos como yo hemos hecho en el tiempo contra Martín Vizcarra, de esta impunidad que goza, hemos encontrado en las declaraciones de Jaime Villanueva la gran respuesta a esta interrogante. Si era protegido por jueces y fiscales, había que saber quiénes eran esos jueces y fiscales que lo protegían. Jaime Villanueva, en sus declaraciones ante la Fiscalía Suprema, ha revelado que era protegido por Pablo Sánchez, por ejemplo, quien de manera concreta le archivó este escandaloso caso de Chinchero, que todo el mundo recordará, que incluso le costó a varias personas el puesto de trabajo en su momento. Fue un escándalo muy grande de corrupción. Se dice, según la versión de Jaime Villanueva, que Pablo Sánchez habría archivado esta denuncia, no porque correspondiera, sino porque tenía que allanar el camino para que llegue a la presidencia. Del mismo modo, Jaime Villanueva ha referido que Zoraida Ábalos le dijo que no tocara a Martín Vizcarra cuando había un colaborador eficaz que estaba dando datos muy grandes. Entonces, si solamente nos remitiéramos desde el año 2016 en adelante, que él entra en la plancha de PPK, asume el cargo de ministro de Transportes y luego de presidente de la República, entendemos que en toda esta etapa han estado en sus gestiones tanto Pablo Sánchez como Zoraida Ábalos, los que han generado ese blindaje a Vizcarra. Y Vizcarra es poderoso, ¿por qué? Porque precisamente ha tenido la posibilidad de orientar, de meter la mano en la Junta Nacional de Justicia, donde precisamente se designan a jueces y fiscales. Entonces hay una serie de intereses que concurren y que Martín Vizcarra lo sabe utilizar a su favor. Por eso es que hasta el día de hoy nadie lo toca, e incluso en este grave caso de los intocables de la corrupción a nivel provincial, una serie de coimputados de una organización criminal que lo acompañan desde Moquegua ya son objeto de un debate de prisión preventiva. Muchos se han acogido a la colaboración eficaz, pero la Fiscalía de la Nación no hace nada contra Martín Vizcarra. Demoró demasiado el fiscal Villena para hacer una apertura de investigación, pero luego de eso no hay nada tampoco. Bueno, pero disculpe, doctora, pero ya se ha demostrado que no es una investigación, es indagar, o sea, van a indagar. Así es. En el caso de Martín Vizcarra, claro, ha abierto una investigación para hacer esas indagaciones preliminares. Imagínense, preliminares. Lo que tendría que hacer inmediatamente es recoger toda la información oficial que le envía esta Fiscalía Provincial y hacer la denuncia constitucional ante el Congreso para que de manera inmediata se tramite y se le levante el fuero y retorne al Ministerio Público y ya le formalicen la investigación donde se le pueda pedir una prisión preventiva. Si hubiera una intención siquiera de saber la verdad o llegar a concluir en una sanción, ¿no cree que hubiese sido mejor buscar un poco la información de los teléfonos, pedir secreto bancario y todo eso? Fácil, así es. Investigar a Vizcarra y encontrar elementos de convicción realmente que sirvan para una acusación, para un juicio oral exitoso y una posible sentencia es muy simple, muy sencillo. Como usted dice, el levantamiento de los secretos de las comunicaciones es muy importante, porque no solamente uno tiene el ingreso de llamadas o la salida de llamadas, o los mensajes de texto, o los mensajes de WhatsApp. Los teléfonos todos tienen un impacto de celda en las antenas de las empresas operadoras por todos los lugares donde uno se desplaza. De esa manera, incluso solamente siguiendo el impacto de las celdas, podemos determinar si dos personas se han reunido, aún así no se hayan comunicado por teléfono. Y hay otras medidas más importantes, como por ejemplo, dictar la prisión preventiva contra la señora Maribel Díaz, la esposa de Martín Vizcarra, contra la cual no hay ningún tipo de protección constitucional y tenía que haber sido investigada por este equipo de fiscales especiales. Porque se ha dicho, a través del señor Villanueva, se ha dicho que ella era un poco la administradora de la plata, ¿no? Sí,
los colaboradores eficaces y los testigos en esta investigación de los intocables de la corrupción han sindicado directamente a Maribel Díaz. Entonces, la Fiscalía le ha creído todo a estos colaboradores y a estos informantes porque se entiende que ellos han corroborado esa versión. Sin embargo, lo que vemos es que la misma Fiscalía no ha querido siquiera aperturar la investigación a la esposa de Martín Vizcarra. Por eso decimos, ¿no? Se utilizan estas investigaciones, sí, claro, para meter preso a todas las personas que no tienen ningún tipo de protección constitucional, pero a Martín Vizcarra no se le toca, a la esposa ni siquiera se le ha aperturado la investigación, tampoco se han hecho acciones de allanamiento, de incautaciones en relación a los hermanos de Maribel Díaz, que serían los testaferros de Martín Vizcarra. ¿Y dónde queda la secretaria que la han dejado abandonada? La señora Karen Roca, luego de haber revelado aquel entonces un audio donde se evidenciaba que Martín Vizcarra estaba presionándolas como integrantes de Palacio de Gobierno para que mintieran en relación a los ingresos del señor Richard Swing, lógicamente ese acto tan importante de Karen Roca en su momento fue un golpe certero contra Martín Vizcarra, y si bien es cierto, en ese momento no se aprueba la vacancia presidencial, pero lo deja bastante golpeado para que en una siguiente vacancia él sea retirado del cargo de presidente. Pero Karen Roca ha cumplido un papel muy importante. Sí, Karen Roca nos ha dado, por ejemplo, el dato de la cercanía que tenía Martín Vizcarra con Zoraida Ábalos. Eso probaba claramente que habían relaciones extraprocesales que invadían la autonomía y el accionar imparcializado de parte de Zoraida Ábalos, porque vemos que ella nunca le ha aperturado una investigación ni lo ha investigado. Siempre lo ha blindado, siempre ha archivado, bloqueado las denuncias que había contra Martín Vizcarra, y de testigo directa de eso soy yo. Yo he hecho una serie de denuncias contra Martín Vizcarra y todas han sido archivadas sin siquiera haberse investigado. Entonces, Karen Roca también ha dado datos muy importantes en relación a quienes acompañaban en el tiempo a Martín Vizcarra y que hoy gozan del gobierno de Dina Boluarte. Esto evidencia que lo que ha habido es una gran repartición de la torta que es el Estado, para que una serie de corruptos simplemente cogobiernen con Dina Boluarte en tanto tengan su tajada, y en el caso de Martín Vizcarra era Provías, es hasta lo que se sabe, ¿no? Esa tajada que tenía para seguir cobrando coimas según la versión de sus propios colaboradores. Entonces, ¿qué ha sucedido luego con Karen Roca? Ella ha sido despedida, perseguida, amedrentada, la misma Zoraida Ábalos le mandó cartas notariales, el mismo Martín Vizcarra siempre la denosta, la ofende, la denigra, la indica directamente, sabiendo incluso la condición que ella tiene de protegida. Sin embargo, él sigue atacándola directamente. Pero a continuación, ¿qué ha pasado, no? Ella no tiene trabajo, ella tiene problemas muy graves, incluso de salud, que tiene que afrontar por sí misma. Pero todo es objeto de la persecución política de Martín Vizcarra hacia Karen Roca. Yo creo que eso tiene que acabar. Personas que hacen denuncias tan importantes como Karen Roca no pueden quedar estigmatizadas y luego ser perseguidas eternamente y no puedan siquiera conseguir un trabajo como lo puede conseguir cualquier ciudadano. Pero ella ha sido muy valiente hasta sostener últimamente su versión en cuanto a los datos que ha brindado cuestionando a Martín Vizcarra. Doctora, pero hay un tema ahí, y es mucho más grave, que es el entorno. ¿Qué mensaje, o en todo caso, qué van a pensar aquellas personas que saben que hay corrupción en algún lugar y se atreven o quieren atreverse a denunciar? Si a la persona que denuncia la tienes abandonada y sin chamba, sin trabajo. O sea, un preso en una cárcel por lo menos siquiera tiene que comer, tiene dónde dormir, en el suelo, lo que sea, pero tiene dónde. ¿Cómo una persona que ha ayudado tanto a descubrir esta corrupción hoy esté abandonada a su suerte? Esa comparación que acaba de hacer es el reflejo de la realidad que vive una persona que denuncia corrupción. Y lo he vivido en carne propia y he visto cómo otras personas que se han atrevido a simplemente decirle no al acto de corrupción y encima denunciarlo, son expectorados del Estado como si el Estado fuera propiedad de estos corruptos. Y luego a continuación, otros gobernantes u otras personas que perfectamente podrían contar con los servicios de una persona que ofrece algún tipo de, servicio o especialidad, nunca más son contratadas, son estigmatizadas de tal manera que la persecución se hace eterna. Un preso, como usted dice, tiene la comida asegurada y el techo asegurado y los servicios asegurados, pero una persona que denuncia corrupción llega a pasar todas las cosas que hoy está viviendo Karen Roca, y ese es un mensaje nefasto para la lucha contra la corrupción, porque así cada día menos personas se animan a revelar la corrupción, y es de esa manera que la corrupción ya se ha generalizado, no solamente en el aparato estatal con la gestión pública,
con la administración de los recursos del Estado, sino se ha evidenciado también que el sistema de justicia, exactamente el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, están sometidos a una corrupción generalizada, donde ya la autonomía del Ministerio Público no importa, donde los fiscales supremos, cuando han ejercido el cargo de fiscal de la Nación, lo único que han hecho es blindar a los gobernantes por sus beneficios personales. Entonces, ¿quiénes son los que sufren esta corrupción generalizada en el Ministerio Público? El ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie tiene que enfrentarse a diario a la delincuencia, tiene que enfrentarse a diario a las bandas organizadas, a los extorsionadores, a los cobradores de cupos, y claro, ellos son cada vez más crueles y se ensañan más con la población porque voltean y ven al Ministerio Público, y si ven que los fiscales de la Nación, los fiscales supremos, serían los principales delincuentes, entonces se pierde la capacidad moral. Esto afecta a la imagen del Ministerio Público, hace que la gente pierda confianza en la institución y los delincuentes se sientan intocables. Por eso es que tenemos también una delincuencia creciente, galopante día a día, porque está claro que ya no respetan a las instituciones y saben perfectamente que también, como gozan de impunidad estos altos funcionarios del Ministerio Público, como los fiscales supremos, o como Gorriti simplemente, ¿no? que hasta el día de hoy nadie le apertura investigación. A una persona que le encuentran cometiendo un delito o es indicada, por ejemplo, de robar un celular, esta persona la detienen en flagrancia, le hacen la detención preliminar, le formalizan, le piden la prisión, todo es inmediatamente, ¿no? Pero a personas con las cuales hay indicaciones directas de posibles actos de corrupción como Gorriti, simplemente son intocables, y por esta inacción de los jueces, de los fiscales supremos, que les toca el cargo de fiscal de la Nación, nos encontramos ante una institución totalmente venida a menos. Lo que ha hecho Martín Vizcarra con Moquegua es realmente grave. ¿No cree usted que de repente hubiese sido ideal que los medios de comunicación en Mancha, o sea, varios, los principales, por ejemplo, ¿no?, se vayan a Moquegua y vean en el campo todo lo que ha robado y todo lo que ha hecho? Es que no solamente ha gozado de un brazo de impunidad en manos de abogados, jueces y fiscales, también ha gozado de un brazo mediático que seguramente por la publicidad estatal, por todos los beneficios que eso implicaba, hemos visto que ha habido una defensa cerrada y que nunca hubo una acción de fiscalización o denuncia por ese sector de la prensa. En cambio, el otro sector independiente de la prensa, como Radio del Sur, que tiene una posición frontal de lucha contra la corrupción, que denunció Martín Vizcarra, me imagino que no ha tenido los privilegios que sí han tenido estos medios con la publicidad estatal, ¿verdad? Y como se nota claramente que cuando uno es oposición, viene cierto halo de opresión sobre uno porque no está alineado a ese sentido. Yo creo que el caso de Moquegua es un caso tan grave como Ancash. Gravísimo. Es un caso tan grave como Junín. Exacto. Es un caso tan grave como Puno. Puno, así es. O es un caso tan grave de organización criminal como Loreto, en las personas de Iván Vázquez. Es una etapa en la cual, a través de la investigación que se hizo contra el gobernador regional de Ancash, se conocía que se había conformado con una organización criminal que tenía brazo mediático, que tenía brazo legal integrado por abogados, jueces y fiscales de todos los niveles. Asimismo, tenía brazo mediático. Una serie de canales de televisión, de radio, de redes, publicaban todos los días lo mismo, porque en la centralita se hacía un máster donde se decía todo lo que tenía que publicarse y todos los medios lo publicaban a la vez, y era, usted cambiaba de canal y veía lo mismo, usted cambiaba de canal y veía lo mismo. Pero ¿cuál era la tónica? Ensalzar la imagen de ese gobernante que era César Álvarez para distraer toda la corrupción y demoler a todo aquel opositor. Esa misma forma es la que ha seguido Martín Vizcarra, pero a diferencia de César Álvarez, que sí ha sido investigado por personas como quien le habla, ¿no?, y otros fiscales que me han sucedido en el cargo, también en la Procuraduría General Anticorrupción, no ha ocurrido en Moquegua. Entiendo que precisamente porque ese accionar logró tener brazos de forma tal que la información se mantuvo ahí, la corrupción se mantuvo ahí, porque son una serie de casos, del caso de la región Moquegua, que hasta el día de hoy no tienen una sentencia ejemplar. Hay sentencia contra sus coimputados, pero él está libre de polvo y paja. ¿Eso qué quiere decir? Que él ha tenido un sistema de blindaje hace muchísimo tiempo y que se ha empoderado aún más cuando llegó a la presidencia de la República. Claro, porque ahí en Moquegua una pista que no tiene ni 12 kilómetros ha costado 200 millones la primera vez. Avanzaron creo que 4 o 3. De ahí no han terminado. Luego han pedido otro presupuesto más de 200 más.
ya son 400, tampoco han terminado la carretera. Ahora la que gobierna es su ahijada y también están ahí sin hacerla. Hay hospitales abandonados, o sea, frente a tanta desgracia, ¿cómo puede pasar piola, no? ¿Cómo Sí, también? la situación es caótica, es devastadora, es una situación totalmente abominable porque es la población más pobre la que sufre la corrupción, sin postas, sin veredas, sin sus reservorios que necesitan. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Si se robaron simplemente todo el dinero. Yo lo vengo denunciando desde la época de César Álvarez, porque vi cómo se replicó ese modelo en Junín. ¿Quién era el gobernador en Junín? Estaba el señor Vladimir Cerrón. En Junín Pero roban cada medio metro, doctora. Así es, pero ¿cuál era el elemento común entre Ancash y Junín? Odebrecht. Usted se va un poquito más allá, ¿no? A Moquegua está el señor Martín Vizcarra, que yo he denunciado en su momento, habría recibido dinero de Trindade Serra en la segunda vuelta, precisamente para favorecer este proyecto de gasoducto del sur peruano. Seguimos, Moquegua, Arequipa, Tacna, todo ese sector que se utilizó para el tema del gasoducto, hay cuestionamientos de corrupción, de entrega de dinero por Odebrecht, pero a la vez se han empoderado tanto que han logrado impunidad. Por eso es que Martín Vizcarra lo tenemos libre, ha sido con tantos procesos en Moquegua, ha sido candidato a la presidencia y no se sabía con fuerza como hoy sí se conoce estos graves actos de corrupción. Ha sido ministro de Transportes y ha trabajado con quienes han sido sus socios. Luego ha sido embajador, pero luego ha entrado a ser presidente. ¿Y quién ha sido la gran beneficiada de toda su gestión? Ha sido la empresa Odebrecht, porque recordemos que el acuerdo de colaboración eficaz se firma en la gestión de Zoraida Ábalos en el Ministerio Público y Martín Vizcarra en el gobierno. Todas las acciones fueron entre el Ministerio Público, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia a través del gobierno de Martín Vizcarra. ¿Cree usted que en algún momento vayamos a ver pagando con la justicia a estos fiscales que nos han engañado tanto y que incluso hasta ahora no muestran el contrato con Odebrecht? Yo creo que este es el momento. Si bien es cierto, antes de la declaración de Jaime Villanueva, yo también creía que probablemente nunca se iba a conocer las graves irregularidades que yo he venido denunciando. A Pablo Sánchez lo denuncié apenas creó el equipo especial. A Hamilton Castro lo denuncié, a Rafael Vela lo denuncié por toda la forma en la que se tramitó el acuerdo de colaboración eficaz. Cuestioné en el tiempo todas las irregularidades y bueno, pues al final decía, parece que nunca se va a saber, pero nunca perdí la fe tampoco de que alguien que estuvo presente en todo podía hablar. Y llegó el momento, ese alguien era Jaime Villanueva. Porque a Jaime Villanueva hay que analizarlo desde la posición que él ejercía en cada cargo que tuvo, que eran posiciones de mucho poder, en el cual él ha podido tener contacto directo con Pablo Sánchez, ¿no? Y es testigo de que fue Gorriti el que le pidió la creación del equipo Lavallato, y Pablo Sánchez lo hizo. Eso, por ejemplo, hiere de nulidad todas las investigaciones. Todos los imputados, por mucho que yo misma los haya denunciado, tienen todo el derecho de pedir la nulidad. Porque no puedes perseguir por un delito a una persona porque Gorriti quiere. Y si Gorriti no quiere, estás como Susana Villarán en el piscinazo de la impunidad. Y si Gorriti quiere, a Martín Vizcarra no lo toca. ¿Me entiende? Y si Gorriti quiere, Odebrecht se queda en el Perú, sigue contratando, se le devuelve su dinero, paga poca reparación civil. Y todo se originó desde el momento en que se ha creado el equipo especial. Entonces, la persona que ha sido testigo de ese pedido es Jaime Villanueva. Entonces, él, al verse traicionado en su momento, al haber sido tratado como un leproso, pese a que a él le debían el cargo que tenían muchas de estas personas, decidió contar todo lo que conocía, lo que para mí es muy importante. Es un milagro, un milagro realmente lo que ha hecho, ¿no? Claro. Porque contar todo eso era muy difícil saberlo. Claro, es un accionar que si bien ha cometido delitos seguramente, pero el hecho de contar toda la historia que revela, por ejemplo, hechos que yo denunciaba, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces, me paso años denunciando, y pareciera que no logré el objetivo y luego alguien habla y te corrobora todo lo que uno está diciendo. Claro. Eso ha sucedido con Jaime Villanueva, por lo menos para mí.
porque yo denuncié a Pablo Sánchez precisamente por la ilegal creación del equipo Lavallato, por el ilegal nombramiento del señor Hamilton Castro en su momento. Denuncié todo acto que casi en su mayoría los corrobora Jaime Villanueva. Por ejemplo, un dato muy importante que yo conozco, y es porque tanto trabajo de investigación hice, yo hablé en varias oportunidades con Martín Belaúnde Locio, donde él decide confesarme. Que está guardadito. Que está guardadito. ¿No? Y tengo mucha más información porque él decide confesarme cuál era su rol en Odebrecht y me entrega toda la información. Y él ahí me indica, me informa en presencia de todos mis asesores que el nombramiento de Zoraida Ábalos fue un pedido de César Álvarez, el líder de la organización criminal de Ancash. Él había pedido el nombramiento de Zoraida Ábalos para precisamente tener, ¿no?, el poder absoluto en el Ministerio Público a través de Ramos Heredia también. Y que ese nombramiento se había decidido en la casa del abogado de Martín Belaúnde Locio en San Miguel, el doctor Ayala, en presencia del consejero, no recuerdo en este momento el apellido, un consejero... ¿De Moquegua? No, un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Ballena, no es Ballena, en este momento lo voy a recordar, pero estuvo presente este consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, estuvo presente Martín Belaúnde Locio y estuvo presente César Álvarez, y ahí se tomó la decisión del nombramiento de Zoraida Ábalos. Ese es un dato muy grave. Yo estuve, mire, fíjese, qué buena noticia, pero fíjese, yo estuve en los inicios de Radio Exitosa, en realidad soy creador de todo ese grupo empresarial. Lastimosamente luego ya me fui retirando por temas que pasaban y qué sé yo, pero en realidad yo pude ver... Que nos han pasado todos. Sí, yo pude ver que Martín llegaba con su camioneta y llegaba con maletines. Y el que menos hablaba decía, vine a pagar la publicidad. O sea, venía a pagar en efectivo, pagaba publicidad en efectivo, Martín Belaúnde. Muy buen dato, mire. Y todo va tomando fuerza en el tiempo. Porque esa información llevó a que como congresista yo pidiera todo el expediente de Zoraida Ábalos del Consejo Nacional. Era una torre tremenda. Fue muy difícil, pero lo logré. ¿Y qué cree usted que pasó a los días? Cerraron el Congreso y esa documentación la desaparecieron. Increíble. O sea, hay una serie de hechos en el tiempo que yo conozco de manera directa. Y la versión de Jaime Villanueva la puedo corroborar yo en muchos extremos, no solo con mi palabra, sino con mis acciones, porque yo hice denuncias, hice documentos, pedidos, demandas, hasta el Tribunal Constitucional llegué para que se declare inconstitucional esta ley que le daba los favores a la empresa Odebrecht para que se acoja a la colaboración eficaz con todo tipo de beneficio ilegal. Hice todas las acciones y todo lo que dice Jaime Villanueva sí encuentra un asidero en las cosas que yo he vivido del otro lado, porque claro, en una guerra como esta, con una empresa, una organización criminal liderada por Odebrecht de talla transnacional, parecía imposible. Entonces, yo estaba convencida de lo que hacía y denunciaba, hacía mis acciones, pero todo me archivaban, me negaban, lo rechazaban, pero yo decía, no importa, va a llegar el día en que se va a saber, va a llegar el día en que yo seguía y nunca paré. Y en cada historia hay una acción mía en todo lo que tiene que ver el caso de Odebrecht y por lo menos este acuerdo de colaboración eficaz. Le comento que Odebrecht improvisa, de hecho, lo que le ha dado la gana. Sin embargo, por ejemplo, en Yurimaguas, ¿no? Yurimaguas, por ejemplo, doctora, se quisieron aprovechar o adueñar de una cantidad tremenda de hectáreas de terreno contra una persona de tercera edad, ¿ok? Y luego se le denunció y sin embargo allá el Poder Judicial le dio la razón a ellos, al principio. Luego pasó una jueza mujer y los paró de cabeza y dijo, todos estos papeles son falsos. Ellos habían declarado su empresa como suya en el año 2025. Pero sí, perdón, 2015. Y resulta que ese terreno ya tenía un propietario en el año 1984. O sea, mire cómo el Poder Judicial todo se baja en la cabeza frente a Odebrecht. Sin embargo, hubo una jueza mujer, los puso en su lugar y devolvió el terreno al dueño real. Y Odebrecht perdió. Eso que usted dice es la verdad. ¿Por qué? Cuando el 2021, en diciembre, el 21 de diciembre del 2016, me corrijo,
Se supo que en Estados Unidos Marcelo Odebrecht se había acogido a la colaboración eficaz por el delito de lavado de activos y asociación ilícita Allí para estuvo ahí estuvo el inicio para poder entrar nosotros hasta ayer y nos quedamos, ¿sí o no? Ya. Entonces, en ese momento nace el escándalo, ¿no? El escándalo de Odebrecht, lo que nadie decía, porque yo ya venía denunciando un año antes, es más, desde el año 2012 yo venía cuestionando a Odebrecht, porque el señor Ezequiel Nolasco a mí me cuenta toda la corrupción que ocurrió en el gobierno regional de Ancash para la construcción de la carretera Chaca-San Luis, donde de por medio hay varias personas muertas. Por ejemplo, el consejero en aquel entonces, ya no recuerdo su apellido, el que había asumido de manera interina la presidencia del gobierno regional, no me acuerdo en este momento su nombre, precisamente en torno a toda esta contratación. Entonces, como él me había dado tanta información en vida, toda esa información yo la recojo y la empiezo a trabajar en partes, ¿no? Ubicando el tiempo, espacio, líneas y todo lo que yo le digo. Pero no pasaba nada. El señor hablaba, denunciaba, yo hablaba y denunciaba y no pasaba nada. Decíamos, cuando me despidieron de la Procuraduría, cuando me destituyeron, yo conté que Odebrecht sacaba y ponía presidentes en el Perú, porque eso fue lo que dijo el ministro Figalo en defensa del gobierno de Ollanta a favor de Odebrecht, pero tampoco pasaba nada. Entonces, cuando surge este escándalo, el 21 de diciembre del año 2016, por la revelación de Estados Unidos, citamos a Pablo Sánchez a la Comisión de Fiscalización. Yo lo cito y yo lo interrogo. Y la pregunta que le hice, le dije, hoy que estamos enterándonos de las noticias de Estados Unidos, ¿cuántas investigaciones hay en el Ministerio Público contra Odebrecht? Habían 36 investigaciones, precisamente a nivel nacional, sobre todos estos proyectos donde no se hacía nada. Nada. Es lo que usted dice, ¿no? A nivel nacional hay muchos procesos donde se congelaron, que no investigaban, donde no hacían absolutamente nada. Pero la declaración de Jaime Villanueva hoy cobra sentido. ¿Por qué Pablo Sánchez no hacía nada? ¿Por qué estaba la situación así? Porque ahora ya sabemos que Odebrecht habría hecho su estrategia internacional de impunidad y para eso necesitaba el Ministerio Público, necesitaba una colaboración eficaz. Era la mejor forma de salir. ¿Qué necesitaban? Al fiscal de la Nación. ¿Y quién operó sobre el fiscal de la Nación? Según versión de Jaime Villanueva, el señor Gorriti. El señor Gorriti fue y le dijo, crea el equipo especial, ¿pero para qué? Para que la norma que se aplica a cualquier otra persona que es perseguida por un delito no se le aplique a Odebrecht. Es decir, si una persona es investigada ahora, lo detienen, le piden la prisión, allandan en su casa, encuentran sus cosas, levantan su secreto, pero crearon ese equipo para que no se le investigue, no se le allane, no se incaute, no se guarde su secreto, no se le embargue, no se haga nada. O sea, que se hizo un equipo ad hoc especial para sustraerlo de la legislación peruana, crear otras normas de momento, porque si usted le dice, por ejemplo, cualquier empresario en este momento que puede ser sindicado de organización criminal, le dice, es que quiero acogerme a esa ley que usó Odebrecht, voy a reconocer, devuélveme mi empresa, voy a vender mis activos, te voy a pagar mínimo de reparación civil, por favor lo quiero pagar en 15 años, te dicen que no se puede aplicar. Solo se aplica para Odebrecht y para estas empresas corruptas. Es increíble, ¿no? Entonces, no puede ser posible, pues lo que ha habido aquí es un trato desigual ante la ley, con corrupción, con impunidad, donde participaron jueces, fiscales, pero ya sabemos ahora que Gorriti, aquel que en esos momentos veíamos defendía a la empresa Odebrecht, que era algo poco entendible, ¿no? Porque se supone que él tenía tanta información que él tenía que atacar a Odebrecht, pero no era así. Lo que publicaba era para evidenciar a personas, pero a Odebrecht nunca lo atacó directamente. Ahora ya sabemos por qué. Ahora hay que investigar para saber sus vínculos por Odebrecht. Claro. ¿Por qué pide la creación de ese equipo especial? ¿Por qué Gorriti de la nada, un periodista, tendría que pedirle a un fiscal de la Nación, crea este equipo? ¿Cuál es su interés? El interés es representar a la empresa Odebrecht para lograr el Ese es el gran monstruo que se ha confirmado, que se ha destapado, que no quieren investigar. Por eso hoy día Gorriti dice, oye, tú me investigas y yo cuento todo, ¿no? Entonces, no investiga, nadie le apertura una investigación, porque como usted decía, le han hecho una indagación previa, es una falsedad, es una mentira, es una artilugio cuando uno no quiere investigar. Pero aquí todavía falta revelarse información, pero de por sí, la declaración de Jaime Villanueva es veraz, es coherente, es verificable en el tiempo. Por lo menos yo soy una de las personas, una de tantas seguramente,
que habrá vivido la historia paralelamente y yo puedo corroborar muchas de esas acciones que iban ocurriendo en el tiempo. Jaime Villanueva ha dicho también lo de Zoraida Ábalos y de que su nombramiento fue un pedido de César Álvarez, quien va a ser sentenciado por organización criminal. O sea, un delincuente pidió a la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, o fiscal suprema y luego fiscal de la Nación. ¿Para qué? Para beneficiarte. O sea, ¿en manos de quién está la institución? ¿Con qué cara pueden perseguir el delito a otras personas siendo implacables? Pero a ellos no les pasa nada. Es un momento grave. Se requiere una reforma del Ministerio Público. La pregunta del millón, como dice por acá. ¿Cree usted que si es que no sentencian a Zulma Viorán, no se va a poder terminar con los peajes? Mientras esto no pase. Así es. Esa es una de las razones. Mire, para mí aquí ha habido un pacto, ¿no? En ese momento, para frenar las cosas, han tenido que hacer que Susana reconozca el pago de la coima, pero ella también ha puesto sus condiciones. Les ha dicho, ya, está bien, reconozco, pero ustedes me demoran el proceso de forma tal que a mí no me pase nada. Yo quiero estar en la playa, yo quiero estar tranquila, yo quiero mi piscina. Yo voy a pasar ahí toda mi etapa, a continuación voy a reconocer, pero quiero mis comodidades, quiero mi tranquilidad, no quiero estar en un penal. Y ese pedido se ha ido trasladando, se ha ido materializando en la realidad de los hechos, porque ella no está en un penal. No hay una sentencia en su contra, no se ha empezado siquiera un juicio oral. ¿Y por qué? Porque nunca va a salir esa resolución del Poder Judicial, porque de eso depende todavía los 40 años que quedan del peaje que tenemos que pagar por este contrato. Sí, pues. Eso es lo que exactamente está pasando y porque no se le toca, no se avanza en el proceso, porque eso daría lugar inmediatamente a una causal más de la resolución del contrato de los peajes. Muy bien, doctora. Gracias de corazón por su apreciación. Gracias. Felicitaciones por su valentía. Le iba a preguntar, ¿y en su casa qué le dicen? ¿Para la mano o no? ¿Ah? Sí, me lo dicen todos los días, me lo han dicho muchas veces, pero cuando ven que de pronto aquello que yo hice en el tiempo se corrobora, que yo no estaba equivocada, porque mi familia también no entenderá por qué yo estoy ahí escribiendo, voy, subo, bajo, me reúno, voy. Yo tengo una velocidad increíble para hacer todo, pero cuando ya ven en el tiempo también que yo tenía la razón, entienden muchas veces mi ausencia, los tiempos que le dedico. Y es que ese es el amor, pues, por nuestro país, porque yo no tengo un cargo, yo no percibo absolutamente nada. Ese es mi compromiso con mi país, lo que hago hace mucho tiempo y lo seguiré haciendo hasta el último de mis días, pero es el compromiso por nuestro país, porque nuestro país nos necesita. Mire, ¿a qué punto hemos llegado? Y yo lo decía antes, decía, Odebrecht ha llegado a la Fiscalía de la Nación, ha pedido la creación del lavallato, hay que investigar a Pablo Sánchez, este equipo, hay que hacer, aquel entonces lo decía, y hoy Jaime Villanueva ha corroborado lo que yo tanto denunciaba. Entonces yo me siento satisfecha y tengo que seguir y vamos a seguir haciendo una serie de denuncias que tienen que hacer que todos caigan, todos los comprometidos tienen que caer. Claro. Lamentablemente, si traficaron influencias para beneficiarse, lamentablemente todos tienen que responder. Qué bueno. Doctora, cuídese bastante, bendiciones, muchas gracias. A su disposición, gracias por estar con por la nosotros. invitación. Y gracias por regresar después de cuánto tiempo, ¿ok? Gracias. Por todo, muchas gracias. La doctora Jenny Vilcatoma, la mujer más valiente.